Estás compartiendo música popular argentina. Radio Seibo. Radio Seibo. Bien nuestra. Andares por el mundo. 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 Ya. Andares por el mundo es un programa de radio dedicado a la difusión de la danza inclusiva y de la accesibilidad en el arte. Idea y conducción, Claudia Gasparini. Edición, María Elvira Grillo. Andares por el mundo, una producción de Fundación Fábrica de Artistas. Hola de nuevo, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa de Andares por el mundo. Este recorrido por la danza inclusiva y los lugares de, en el caso de hoy, la Argentina. Vamos a estar en Neuquén charlando con Catalina Fanelo, una amiga, una compañera de la casa. Y así en varios programas les hemos ido presentando a aquellas personas con las que compartimos el trabajo diario. Y hoy le toca a Cata tener su espacio en este programa y desde un lugar muy particular, que es el trabajo de las redes, el trabajo de la comunicación a través de las redes sociales de Andares por el Mundo y de Andares Danza Inclusiva. Cata, siempre nos gusta contar esto porque así nos internacionaliza. Cata nació en Roma y se vino a vivir, su familia es de Neuquén, volvió a vivir a Neuquén y desde ahí no ha parado de hacer cosas. Ella es muy jovencita, trabaja como actriz, coescribió y dirigió muchísimas obras en Neuquén, ha participado como invitada en también un montón de programas, organizado laboratorios y cofundó un emprendimiento particularmente dedicado a la difusión en redes del trabajo de los y las artistas. En este caso de Neuquén, pero ya sabemos que a partir de la posibilidad que nos ofrece la tecnología en cualquier parte del mundo. Y nos interesa conversar hoy con ella sobre este tema particular, un poco vinculado a nuestra propia historia, que es la accesibilidad en las redes. Así que le vamos a dar la bienvenida a este programa de Andares por el Mundo. 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 Ya. Bienvenida, Cata, a Andares por el Mundo, quinta temporada. Es un placer recibirte en casa, que también es tu casa. Sí, bueno, muchas gracias por recibirme. En realidad siempre estuve desde el detrás de escena, detrás de los videos, redes y demás. Hay entrevistas que me gustan especialmente precisamente por la comodidad, ¿no? Yo digo, son como esas charlas que tenés en tu living, en tu casa, con pantuflas, con el matecito. Un poco me siento así ahora, esto de que tengamos tanto recorrido y tanto trabajo juntas, relaja, me hace sentir así muy en confianza. Y literal estamos con el mate y las pantuflas, al menos yo. Sí, sí. Bueno, me gusta eso que nos vayamos contando cómo estamos, dónde estamos, para que quienes... Hubo un ruido ahí. Un avión tremendo, que si querés te lo engancho de ahí, vivo cerca del aeropuerto de Neuquén. Bien, eso, perfecto. Dale, seguinos contando dónde estás, así los que nos escuchan se imaginan, se representan tus pantuflas, el avión pasando, ¿qué más? Bueno, estoy en mi casa, en mi estudio, que es donde hago todos los videos de Andares y de muchas otras cuentas. Es Neuquén, Argentina, en la Patagonia. Está empezando el otoño, así que frente a mi ventana tengo un árbol de ciruelas y también un damasco que está empezando a amarillarse todo. Mis pantuflas son un celeste potente que muy, muy, muy llamativo. Y bueno, en este estudio,
que está pensado para pasar muchas horas sentada frente a la compu. Tratamos con Fran, mi coequiper en Barda Creativa, que es desde donde hacemos todas estas cuestiones de redes. Lo pensamos para nuestra mayor comodidad, así que tenemos unas sillitas hechas a medida, en madera, unos escritorios hechos a medida, medio petizones. Bueno, es como una cama casi. Bueno, yo me quedo con la imagen de tu pantufla sobre el escritorio petizón, contrastando el celeste furioso con el ocre del otoño. Me encantó esa. Bueno, y ya ahí nos fuiste adelantando esta hermosura que es Barda Creativa, de la que vamos a hablar un poquito más adelante, pero Cata Fanello, y acá voy a hacer otra cosa que me encanta, que es ir contando secretitos de las cosas que hacemos en los muchos trabajos que hemos compartido, no solo en las redes, en la creación de la obra Código Abierto, muchas otras oportunidades que hemos tenido para compartir. Hay algo que Cata hace, que vos hacés, que es ponernos dibujitos para las cosas. Así es. Cuando había que decir, bueno, ¿cómo ordenamos lo de la obra? No podemos encontrar las palabras. Cata hace una síntesis dibujada espectacular. Y así nos vas, no sé, hay que hacer el resumen de esto que conversamos. Aparece un dibujo de Cata. Entonces ahora te voy a pedir también que nos hagas unos dibujitos que nos cuenten un poco estas múltiples personalidades y los múltiples quehaceres de Cata Fanello. Bueno, a veces es difícil hablar de las propias facetas, y también porque son varias y muy diferenciadas entre sí. Por un lado, que creo que es la más fuerte, la que me vincula de lleno con Código Abierto, la obra, es que soy profe de teatro, actriz, bueno, he tenido experiencias en dirección también, que esa quizás es como la faceta más desarrollada porque es lo que formalmente también estudié institucionalmente. Después tengo toda mi otra faceta tecnológica, que estoy todo el tiempo con una compu, un celu, un trípode, que esto también se remonta a mi adolescencia cuando hacía cortos caseros con mis amigos. Y bueno, fue algo que fui desarrollando en paralelo, medio por hobby, hasta que en un momento, también muy impulsado por la pandemia, yo me había recién recibido cuando empezó la pandemia, empecé a desarrollar toda ese quehacer en las redes y sobre todo especializado en video, que bueno, me permitió también descubrir un mundo no solo de la comunicación pura y dura, sino también de lo artístico, porque yo también lo pienso muy desde el lado artístico, todo esto que hago en redes. Y esos son como mis dos grandes universos. Después, bueno, tengo otros universos más pequeñitos, pero que igual existen y son parte de mi vida, que es que coso, me gusta coser, me gusta hacer vestuarios, también me gusta mucho cocinar, así que tengo un estante con 1000 tipos de especias, me estoy todo el tiempo inventando combinaciones y platos, así que ese es como mi universo, mis 4 puntos cardinales. Ay, mira, bueno, esto también me está encantando. Ay, ahora está pasando, no sé si se escucha, un avión por encima de mi casa. Bien, ahí está. El mismo avión acaba de llegar. Rapidito. Rapidito. Estos últimos universos, que eran los que menos conocía de vos, porque bueno, nuestro vínculo siempre ha sido más por ahí, por los otros trabajos. Uh-huh. Así que gracias por ofrecernos estos otros laditos tuyos. Bueno, Cata, en esta 5ª temporada estamos trabajando sobre algunos temas específicos que nos han interesado de charlas anteriores que hemos tenido con algunas compañeras y que nos interesa volver a retomar o retomarlas desde otro ángulo o revisar las cosas o pensarlas con varias cabezas.
Y una de esas es el tema de la accesibilidad. Estamos volviendo a este trabajo que hacemos en conjunto, son las redes de Andares, y que vos, bueno, lo que ha sido el trabajo en código abierto, en la obra, por ahí si querés contar un poquito más de qué se ha tratado. Y dentro de eso te quería compartir, ya sé que ya todo lo que tenemos lo has escuchado, pero un fragmentito de lo que dijo Jimena Quiroz Peters. Ajá. Jimena es nuestra compañera chilena, la que hizo con nosotras el trabajo de Mujeres para la Otra Danza, este video danza documental que todavía anda circulando por ahí por los festivales, y la entrevistamos a razón de este trabajo de la productora de contenido accesible. Y una de las cosas que mencionaba es la necesidad de historizar, y volviendo a charlar con Silvina Peirano ahora hace poquito, volvíamos en eso, sobre todo en el contexto del país ahora, ¿no? Uh-huh. La necesidad de historizar, de volver a retomar, no sé, de dónde tomamos lo que tomamos y nuestro propio recorrido en eso. Entonces yo te voy a compartir este fragmento y vos después seguís para donde quieras, ¿te parece? Me parece. Está ocurriendo en la actualidad, y todas estas herramientas y normativas que surgen no han surgido de la nada, han sido el resultado y un paso más en la lucha de las propias personas con discapacidad, en la lucha de las propias personas con diversidad sensorial, que han desde muchos años, desde los años 60 y 70, fuertemente con protestas en Estados Unidos, en Washington, luego con personas como Ed Roberts en Estados Unidos, que empezó a luchar por el movimiento de vida independiente, como eso luego tuvo un eco en Inglaterra, con otros personajes importantes como Mike Oliver, que desarrolló el modelo social de discapacidad, cómo eso se expandió a toda Europa con el Foro de Vida Independiente en España, y en el caso de, bueno, a nivel internacional, la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2005. Y eso en el caso de Chile también fue ratificado en el caso de Chile, y en el caso de Chile fue en el año 2008, si bien recuerdo, que se ratificó. Entonces, todo lo que estamos viviendo tanto en Chile como en Latinoamérica, como en el mundo, ha sido el resultado de la lucha de las propias personas diversas sensorialmente por que sus derechos sean reconocidos. Por tanto, todo lo que hagamos, en el fondo, en pos de aquello, de que todos tengamos acceso a todo, debiera ser siempre codo a codo, nada de nosotros sin nosotros, y siempre pensando en que estamos trabajando para otra persona, para otro ser que requiere ese acceso y tiene todo el derecho a tenerlo. Desde este lugar, desde este reconocer la convención, desde esto de trabajar con otros y para otros, contanos un poco la experiencia del trabajo con la accesibilidad en las redes y en el teatro. Me dispara varias cosas. Primero lo pienso en las redes. Por lo general se espera de que las personas que laburamos en redes te digamos que las redes son maravillosas, pero no lo siento así, no lo podría decir. Soy como la outsider de los que trabajan en redes. Claro, de hecho me mitos, parece, sí. De hecho me parecen bastante hostiles, también en términos de no solo de accesibilidad, ¿no? Como en muchos sentidos. Y bueno, obviamente la accesibilidad también entra ahí, como los formatos que se van estandarizando de producción. Bueno, como trabajamos en eso, nosotros tenemos que estar al tanto, ubicándolas, conociéndolas, viendo qué está sucediendo en las redes. Y la verdad es que eso, cada vez me parecen más hostiles. Por eso también nosotros, al menos en Barda, siempre tratamos de plantearnos cómo hacer de ese mundo algo menos hostil, menos difícil de habitar, entendiendo que hay que habitarlo porque hoy en día son parte de la vida. Se me vienen, digamos, a la cabeza todos estos estándares de producción de contenido que son hiper saturados, hiper rápidos, hiper vaciados también, muchos de contenido en sí, ¿no? Se llama contenido, pero a la vez está hiper vaciado de contenido. De hecho, traigo ahora a colación un meme que está dando vueltas ahora, viral, que es una cosa rarísima,
que es un cocodrilo con zapatillas, digamos como imágenes de animales fusionadas con otros objetos, hechas con IA, que canta una canción que dice tralalero, tralala, porcotío, porcoalá. Y es como la hiper burla de lo estandarizado, lo hecho con IA. Y en ese sentido, las redes como van marcando esas tendencias, ¿no? Los usuarios van generando esas tendencias. Claro, le estamos yendo atrás y tampoco en esas tendencias nunca se está pensando desde la accesibilidad, ¿no? Y casi todos los planos, ¿no? Claro, no es algo exclusivo de las redes, aunque No, en un obvio, momento sí. nos pudimos haber imaginado que sí, ¿verdad? Sí, pero por ejemplo, Pensando- esto de los sí. subtítulos, ¿no? Que Sí. todos los contenidos tienen que tener subtítulos. Sí, si uno lo piensa desde la accesibilidad, sí, los videos deberían tener subtítulos, pero la realidad es que ese mito de que todos los videos tienen que tener subtítulos no está pensado desde la accesibilidad, sino desde una optimización de cómo enganchar a la gente para que se quede viendo o para que la gente lo pueda mirar si está con el volumen bajo del celular. Lo mismo pienso en eso, las imágenes espasmódicas, rápidas, con un montón de transiciones y efectos. Danza contada. Danza contada. Danza contada. A cada instante en que el tiempo intente sujetar una parte o el todo de aquello que a veces somos, un nombre, una afiliación, un origen, un estilo, un yo, es sugerible que demos un giro y contragiro zigzagueante con la cadera, marcando el compás de nuestro propio ritmo, hasta que ya no podamos saber de qué danza se trata. Cada vez que el espacio nos cercene una parcela fija donde depositar nuestra humanidad, es recomendable torcer la muñeca lo suficiente hasta que, por efecto de llevar todo el cuerpo hilado en el mismo tejido de piel, se gire la osamenta entera y lleguemos a nuevas parcelas unos metros más lejos. Si alguna vez un pie gigante nos aplasta desde la cabeza, forzándonos a conservar el peso en una sola dirección, hacia abajo, sería altamente sugerible presionar el perineo, traccionando hacia las diagonales y lanzando la energía acumulada por ambas presiones hacia el vacío de lo próximo, en un relevé estrepitoso que conserve nuestro poder en el aire entre salto y salto. Cuando inevitablemente otro alma nos atraviese el pecho y sujete nuestro corazón, atrayéndolo hacia sí misma con fuerza, sin dudar hay que soltar la estructura completa hacia el lado opuesto en contrapeso. No se debe buscar liberarse nunca del empuje contrario, sino usarlo como punto de anclaje en un preciso equilibrio. Una vez allí, colgados, dibujar todo tipo de firuletes con el resto del cuerpo hasta darle forma al amor en otras direcciones. Será esperable entonces que cuando la oposición se nos presente de frente y constante en forma de infinidad de obstáculos, no intentemos huir de ella. Por el contrario, debemos abandonar todo control sobre el peso y el tono muscular y desparramarnos sobre cualquier superficie de problemas. Quedar completamente chorreados en ellos, adquiriendo un ritmo de respiraciones profundas, muy profundas, hasta haberlo inhalado y soltado todo. Sin duda, se aconsejaría que cada aspecto del tiempo, el espacio, el poder, el amor y la vida sea minuciosamente tratado con los preciosos artilugios de la danza. Y para ello no se requiere además ninguna pericia de bailarín, tampoco conocimientos de coreografías. No son necesarias ropas especiales ni cuerpos específicos. Por el contrario, cualquier cuerpo, de cualquier manera y origen, debe precipitarse con urgencia a moverse, liberándose de toda forma de opresión y suscitar el origen o la continuidad
de bailar su propia vida y vivir su propia danza. Lo del subtítulo, por ejemplo, lo tomo dentro de todas estas muchas otras cosas que en realidad han empezado a suceder no pensando en quienes lo necesitaron, sino por otra necesidad, ¿no? Porque, no sé, como en un momento fueron las infancias, empezar a darles cabida porque se volvieron mercado rentable, el subtítulo porque me atrae público, y que de todos modos nosotras lo aprovechamos porque nos sirve, porque nos resulta accesible. Digamos, muchas veces, muchas cosas no han estado pensadas para el colectivo de la diversidad, pero sí han servido, han sido un espacio de acceso para quienes lo hemos necesitado o lo usamos con esa función por ahí, ¿no? Sería como apropiarnos un poco también de esto que no nos tenía en cuenta, pero que nos sirve. Claro, sí. Bueno, de hecho hay varias herramientas dentro de las redes que eso tal vez no fueron pensadas, pero cumplen el fin de accesibilizar, como por ejemplo la descripción. Cuando subimos un posteo, casi siempre, ya sea una web o una red social, nos da una opción que es el texto descriptivo, que está pensado para cuando no carga bien la página, que en vez de la foto o el video te aparezca el texto descriptivo, pero es también el texto que se reproduciría si estamos usando un asistente que nos lee, por ejemplo, ¿no? Lo que hay en la página. Pero más allá, ahora voy a entrar, digamos, de lleno más en tu trabajo. Digo porque lo he vivido a la par. Más allá de estos textos descriptivos que ya vienen como parte así funcional de los programas, ustedes han ido, o vos has ido, digo ustedes porque sé que el trabajo no es, hay cosas caras vos, hay cosas caras Fran, pero es un trabajo de barda. Han ido como puliendo, profundizando en esto, ¿no? De historizar también la propia práctica, el propio recorrido. Sé que han hecho un trabajo específico para que, por ejemplo, en Andares, supongo que en otras páginas también, tengamos unas descripciones exactas, categorizadas, para que las compañeras que no ven o que en el momento no están pudiendo acceder a los videos tengan una representación correcta de lo que está en el video. Sí, de hecho, creo que la oportunidad de estar laburando con Andares hace ya tanto tiempo nos dio la posibilidad de profundizar en todo eso, y que la verdad es que no hay tanto material a la mano, ¿no? Como capaz eso, te encontrás un montón de material de cuáles son las 3 cosas que funcionan hoy en redes, pero todo lo que tiene que ver ya sea con la accesibilidad en un diseño gráfico, en un video, bueno, en las propias herramientas de las redes, no hay así como una cascada de material. Entonces, si vamos rememorando, por ejemplo, una de las cosas que primero se hizo fue partir desde el diseño gráfico, pensar los colores que iba a tener Andares y poner como premisa no tanto lo estético, o sea, si bien o poder combinar, ¿no? Algo que resultara estético, pero a la vez que sea accesible en un sentido de contraste, por ejemplo, de los colores que se combinan en un diseño, o el tamaño de las tipografías, el tipo de tipografía. Todas esas letras que son bonitas, pero que son con miles de firuletes y colores, formas y demás, resultan poco accesibles. Entonces, también fue un ejercicio de bajar las expectativas, o tratar de ir a lo simple para ser claro y accesible también, ¿no? Porque a veces, incluso cuando uno está laburando esto para entregar un diseño o un video, a veces dice, le voy a hacer re pomposo, le voy a poner esto, lo otro, qué sé yo, y tal vez es poder sintetizarlo con herramientas más simples, logrando un resultado bueno, no por ser más simple es menos interesante, pero en general esto, como estamos acostumbrados a ver cuestiones mucho más saturadas, nos cuesta también apreciar lo simple. Sí, que a veces puede tener tremendo impacto también, ¿no? Dentro de todo esto. Me había olvidado de todo ese principio. Es verdad lo que es no solo el trabajo de acomodar y adaptar cada contenido, sino como decidir eso,
las letras, los contrastes. Mirá qué lindo, gracias por traerme esta partecita de la historia juntas. E incluso también ha ido, antes se usaba un color naranja muy fuerte, con mucho brillo, y también a medida que hemos ido aprendiendo, encontrando más información, también por eso surge el cambio de colores en Andares, que si van para abajo en el Instagram van a ver cosas naranjas y después van a empezar a ver un colorcito, un rosadito, un celeste después. Tiene que ver con eso también, con ir también mejorando la práctica, teniendo feedback también de las personas, qué les pasa cuando reciben un contenido. Claro, eso te iba a decir, me acuerdo, y volviendo un poco a esto que decía Jimena, ¿no? De cómo esto se hace para y con quienes necesitan estas adecuaciones, y me acordaba de Paula y el color naranja, que fue una de las personas que nos hizo este aporte acerca de los tonos vibrantes para algunas neurodiversidades. Y así hemos ido construyendo lo que somos y lo que hacemos a partir de las compañeras que nos devuelven sobre lo que vamos haciendo. Sí, y también en nuestro lugar, creando el contenido, para nosotros es re importante tener esa devolución, porque como lo que nosotros buscamos es poder capturar la esencia de eso que se quiere contar, lo que se quiere mostrar, y no tanto usar plantillas o formatos que, si bien a veces nos servimos de esas herramientas que van surgiendo, para nosotros es de mucha importancia poder tener ese feedback, conversar, tal vez dar 3, 4, 5 vueltas sobre un video que decís, ya podría haber salido, pero es re necesario darse el tiempo para poder dilucidar una idea que está en la cabeza de la otra persona, que yo voy a ser la encargada de, con el material que hay, convertirlo en una pieza, editarlo. Entonces, sin ese ida y vuelta, ese tiempo, ese decantar de las ideas, tampoco sería posible, digamos, o el resultado sería muy diferente. Y que ahí lo engancho también por ahí con lo artístico, lo teatral, lo creativo, que es algo que yo tomo mucho de esa filosofía de vida artística para el laburo en redes, que justamente tiene que ver con poder habitar el proceso creativo, darle tiempo, pensarlo, repensarlo, charlarlo. Cuento esto para la audiencia, a veces te he mandado un contenido y necesitas un tiempo vos también para poder mirarlo, entender qué es lo que está pasando. Eso, poder habitar con tiempo las cosas. Claro, que es un poco a contramano, ¿no? De lo que, pensando en cómo empezaste a contar esto de las redes y de este mundo vertiginoso que intentamos habitar y nos tratamos de acomodar, ¿no? Esto va un poquito a contramano, pudiendo escucharnos, pudiendo hacer esta ida y vuelta, dándonos el tiempo para pensar si es lo que queremos o no. O sea, pensarlo realmente no solamente como una cuestión de comunicación inmediata, sino como una forma más de arte, pensar el trabajo en las redes como precisamente un proceso creativo. No sé si para todo el mundo, digamos. Afortunadamente hemos podido encontrar este huequito. Sí, es verdad. Y bueno, también nos pasa con cada cliente la relación que se establece y el sentido de la urgencia que tiene cada uno es muy diferente. También así, digo, el tiempo, no solo el tiempo de elaboración de cada contenido te permite llegar a un resultado quizás más parecido al que tenés en la cabeza o más similar a lo que querés contar, sino también el tiempo a lo largo de los años, porque creo, si no me equivoco, ya hace 4, tal vez, 3, 4 años que venimos laburando, entonces se estableció una dinámica, ya uno sabe cuándo, esto, bueno, te lo envío pero no estoy segura. O sea, una misma empieza a tener ese conocimiento, no es casi como ponerse en la piel, ¿no? de quien va a recibir ese contenido. Sí, y a nosotras, ya que estamos acá con las pantuflas y todo esto, te digo, te aprovecho y te cuento, ya que no nos escuchan, digamos, me ha servido en lo personal también
y como grupo para revisar el propio camino que estamos haciendo. O sea, las redes al ofrecer una exposición, al tener que ordenar lo que vas a decir para que otra persona lo entienda, lo vea, lo conozca, nos ha ido obligando, y me ha ido obligando especialmente, a revisar si este es el camino por el que queremos ir, si esto es lo que queremos hacer con Andares en este caso. Me resultó también un espacio interesante donde repensar las propias actividades, la propia identidad de la organización. Es un regalo que me has hecho y te lo agradezco. Bueno, gracias. Sí, y creo que también es interesante cuando trabajas con otra persona, que justamente para un otro es más fácil ver todo lo que hizo, lo que hace, lo que piensa la otra persona, que a veces poder verlo una misma. Lo digo también porque a mí propia me pasa en mis redes cuando tengo que hablar de mis laburos. Por eso siempre siento que es importante sacarlo y bueno, esto del feedback, ¿no? Todo el tiempo tratar de ponerlo en la mesa con un otro, una otra, para poder reflejarse en eso también. También en lo artístico, pienso, como en muchos aspectos. Sí, el hecho de que sea algo para otros no es algo solamente autorreflexivo, ¿no? O sea, es algo que sí o sí tenés que pensar en quién lo va a recibir. Es como cualquier, no sé, una obra de teatro, esta radio misma. Vamos, estás haciendo esto para unas otras personas. No, que hay un concepto, digamos, una disciplina dentro sobre todo del diseño web que me parece muy interesante, que es el UX, las siglas UX en inglés, que lo que hace es pensar la experiencia del usuario, user experience. Entonces, lo que va pensando es todo el recorrido que un usuario hace por ejemplo, una página web, o también se puede aplicar en cuestiones físicas, no sé, en un restaurante, por ejemplo. Cómo se entera que existe el restaurante hasta que llega, entra, hace el pedido, come, va al baño, etcétera. Entonces, lo que se encarga esta disciplina es de pensar cuál es la experiencia más confortable para un cliente o para un usuario de lo que sea. Y me parece interesante porque justamente eso, a uno cuando lo comprende o lo empieza a utilizar, empieza a poner al usuario frente a sí y empieza a pensar lo que hace para ese usuario y digamos, el resultado es diferente a si yo hago algo por mí misma y lo quiero ofrecer así como a mí me parece. Sí. Ay, eso me encantó. Me es novedosísimo. Me hiciste acordar una anécdota hace muchos años, cuando éramos muy jóvenes con mi hermana. Habíamos una oportunidad que viajábamos a Buenos Aires y comprábamos pañuelos hindúes para revender en el sur. Y obviamente elegíamos los que nos gustaban a nosotras. Y otros 2 o 3 que, bueno, por las dudas. Y vendíamos esos 2 o 3. Y los que nos gustaban a nosotras no le gustaban a más nadie. Y digo, me parece una forma más de simplificar esto que vos decías, ¿no? O sea, tengo que pensar en aquella que va a acceder a esto que yo estoy ofreciendo, no es lo que me interesa a mí solamente. Sí, tal cual. Como cuando haces un regalo. Cuando te lo haces para vos, se nota cuando... Claro. Bueno, Cata, nos vamos a dejar unos temitas para la próxima. Vamos a cerrar acá con un montón de puertas abiertas que has dejado para seguir charlando. Algo que sí o sí te parezca que tenés que decir. Que sigan Andares, que sigan las redes de Andares, que bueno, ahí van a poder playarse un poquito más con esto que estuvimos charlando, conocer un poco más sobre todo esto. También, bueno, en Barda, también si tienen información, si nos quieren compartir algo en Barda o a mí sobre todo esto que estuvimos charlando, bienvenido sea. La verdad que abierta también a que me pasen info. Dale, bueno, pero esto si quieren buscar entonces Barda Creativa en Instagram y Cata Fanello, actriz. Así es, Catalina Fanello en Instagram. Te agradezco muchísimo que te hayas tomado este tiempo para estar acá con nosotras charlando. Bueno, gracias a vos, Clau. Chao. Andares por el mundo. 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 Ya. No sé si lo hice al principio, pero nunca va a ser suficiente contar que
que además de todo esto que hemos conversado, Cata ha formado parte imprescindible de esta obra que creamos, seguimos creando y recreando, que es Código Abierto, una obra de danza inclusiva en la que ha participado en infinitos roles y funciones, desde hacer mapas de registro para guiarnos en la tarea, maquillajes, vestuarios, cuestiones técnicas, la difusión, los afiches. Entonces, agradecida infinitamente por eso y por este tiempo de charla. Les cuento que estábamos escuchando durante todo el programa en la apertura Vientito de mi Patagonia, interpretada por Florencia Rupayán. Dentro de la nota, en La Danza Contada, Alejandra Esponda leía un texto de su autoría publicado en la revista Cisma. Y para el cierre, Jardín de Gente, de Celsa Mel Gowland. La música que nos acompaña y nos da identidad desde siempre, Materere Trío. Recordamos que este programa se emite también por RTV México, donde ya tenemos un hogar. Pueden escucharlo además en todas las plataformas de podcast y seguirnos en Andares Danza Inclusiva. Hasta el próximo viaje. Así pasó Andares por el Mundo, por Radio Seibo, una producción de Fundación Fábrica de Artistas. Hasta el próximo encuentro.